y amén. El tema de hoy se titula Claves para una vida victoriosa. Cuando pensamos en este pensamiento, mis hermanos, lo cierto es que cada persona desea vivir en victoria. Cada persona desea vivir su vida cristiana siempre de una manera correcta, de una manera agradable delante de Dios. No hay persona que quiera vivir derrotada, como lo he dicho en otras oportunidades. Si se le pregunta a cada uno de manera particular, les aseguro que todos van a decir: yo quiero vivir bien, ¿verdad? Porque ese es el anhelo de toda persona. No hay alguien que diga: yo quiero que hoy al nomás salir de acá me encuentre un problema, o que al nomás salir me caiga un dolor, ¿verdad? En alguna parte del cuerpo, no. O algo que nos pueda ocurrir en cualquier otro ámbito de nuestra vida. No queremos eso. Siempre queremos que nos vaya bien. Y ese es el anhelo de Dios, hermanos. El anhelo de Dios es que su pueblo viva bien. Lo que pasa es que hay situaciones que se oponen, que son obstáculos para que el creyente pueda vivir la vida victoriosa que el Señor ha prometido para sus hijos. Porque si hemos sido salvados para algo. No hemos sido salvados para seguir viviendo derrotados. No hemos sido salvados para seguir viviendo la vida en pecado, mucho menos. Sino que hemos sido salvados para alcanzar las promesas eternas del Dios eterno. Eso es, ¿verdad? Nuestra meta no está en alcanzar algún logro en esta tierra, aunque nos gozamos cuando alcanzamos metas, cuando nos graduamos, cuando obtenemos un buen empleo, cuando alcanzamos un aumento, cuando terminamos un proyecto. Todos esos son metas que nos halagan, ¿verdad? Nos agradan a nosotros. Pero la meta final del creyente no es en esta tierra. La meta final del creyente es poder un día decir: aquí estoy, he peleado la buena batalla. Ese momento glorioso será la coronación de cada uno de los creyentes. Así como nos gozamos, ¿verdad? En graduaciones, como decíamos, en esta tierra, ¿qué graduación más preciosa no será ese día que la iglesia se presente delante de su Señor? Y usando otra figura, ¿verdad? La Biblia utiliza las bodas. Cuando nos presentemos delante de nuestro amado y nos demos en bodas con Él, de ahí para allá por una eternidad. Entonces la victoria está garantizada de parte de Dios para los creyentes. Pero para alcanzar, hermanos, vivir de esa forma, cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte. Porque aún hablando esas palabras que acabo de decir, la realidad en la vida de los creyentes o en la iglesia del Señor muchas veces no refleja lo que de verdad Dios quiere que nosotros seamos. Y el modelo es Israel, el ejemplo es Israel, que aunque Dios, este Dios que acabo de hablar, que es el Dios de la iglesia, es el mismo Dios de Israel. Él deseaba que su pueblo fuera especial, como les dice en el Éxodo: ustedes van a ser para mí mi especial tesoro, les dice Dios. Pero quería que fueran un pueblo diferente, quería que fueran un pueblo apartado de los demás pueblos que habían sobre la faz de la tierra. Para vivir una vida victoriosa se necesita saber oír a Dios, se necesita oír la voluntad de Dios. Y de la medida que nosotros oigamos la voz de Dios, vamos a poder vivir de acuerdo a su santa voluntad. El problema es si nos apartamos un poquito, si nos separamos de la voluntad de Dios por un momento, ahí vamos a comenzar a experimentar el quebranto. Ahí comenzamos a experimentar lo amargo de la vida, porque lo hermoso que acabo de describir es el estar en el secreto de Dios, al estar en la comunión con Dios. Pero al estar alejado de Dios, ahí comienza una serie de cosas que el creyente comienza cada vez a experimentar situaciones amargas, a llorar si es posible, a ver fracasos en su vida familiar, matrimonial, a ver pérdidas de trabajo, a ver enfermedades muchas veces
en su vida o en la vida de sus familiares a experimentar todo tipo de amenazas, de problemas, porque el enemigo está enfrascado en hacer del creyente una vida miserable. La vida victoriosa que yo estoy predicando en esta oportunidad depende de Dios. Si estamos cerca de Dios, vamos a estar en victoria, porque estamos del lado del que todo lo puede. Estamos del lado de Jehová de los ejércitos. Él solamente puede dar la vida victoriosa que nosotros necesitamos. Pero la derrota está a la par ahí, ¿verdad? Victoria y derrota van como cerca por ahí. Si estamos del lado de Dios, obtendremos victoria, pero si estamos del lado del enemigo, vamos a ver la derrota. Y usted me dirá, pero ¿por qué nos está predicando eso si nosotros estamos del lado de Dios? Es correcto, la iglesia del Señor está del lado del vencedor, pero hay momentos en los cuales como que nos descuidamos. Hay momentos en los cuales como que si la iglesia incluso del Señor quisiera vivir como el mundo, quisiera vivir haciendo las mismas cosas que son del mundo y obtener las bendiciones que Dios da. Y eso no es equivalente. En el Deuteronomio 28 el Señor les puso claramente por un lado la vida y por el otro lado la muerte. A nosotros nos gusta, ¿verdad?, hablar de las bendiciones que se contienen en los primeros versículos del capítulo, donde dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y comienza a describir todas las bendiciones, pero dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa es la clave, porque la segunda parte del capítulo 28 del Deuteronomio dice: y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y ahí está también la causa: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice. Entonces, no hay por dónde perderse, hermanos, en lo que el Señor ha dicho. En el pasaje que hemos leído hoy, vamos a ver tres aspectos importantes. El primero de ellos es que para vivir una vida victoriosa hay que volvernos de todo corazón a Dios. El versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mire lo que pasaba. Había amenaza. El enemigo número uno para ellos en ese momento eran los filisteos. Para ellos en ese momento ese enemigo era prácticamente imposible de poder vencer. Si la Biblia testifica que en los tiempos de los jueces, que por cierto los tiempos de los jueces abarcan hasta el capítulo 8 del primer libro de Samuel, dice que les habían quitado todos los herreros, los que hacían cosas de hierro, lanzas, espadas, cuchillos y todo lo que necesitaba Israel, se los habían quitado los filisteos, los habían quizá matado, porque prácticamente solo los filisteos tenían las armas y ellos estaban indefensos. Bueno, en los capítulos anteriores se dice que Israel salió a pelear contra los filisteos y los filisteos dice que los vencieron. Y resulta que la gran idea de ellos era traer el arca del pacto. Traigan el arca porque por medio de ella vamos a vencer a los filisteos. Y lo que ellos no sabían era que Dios se había apartado de ellos porque los mismos líderes espirituales estaban corrompidos. Los líderes espirituales que eran Elí en ese momento y sus dos hijos, dice que eran impíos. En el caso de los hijos de Elí, claramente dice que eran hombres impíos. En el caso de Elí, por no corregirlos. Entonces Dios los había de cierto modo abandonado. Y cuando ellos trajeron el arca para ver si así obtenían la victoria, lo que sucedió fue lo contrario. Lo más sagrado que ellos tenían para ellos en ese momento, porque era donde Dios se manifestaba para hablar con el pueblo, el arca del pacto fue tomada y el enemigo la llevó. Vean lo que pasa cuando se aleja de Dios la persona. La presencia de Dios que está hoy en nosotros, la presencia del Espíritu Santo que está en la vida de cada creyente, el enemigo quiere cautivar eso.
El enemigo quiere robarte la bendición. El enemigo quiere que ya no te goces. El enemigo quiere que ya no experimentes la bendición de ser un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, hermanos, el Señor ha dicho que ríos de agua viva corren de su ser. Y eso debe de ser una constante en la vida de nosotros. Usted me dirá, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuando hay ministración? Por supuesto. Cuando hay palabra de Dios, claro que sí. Cuando estoy en mi lectura, en mi devocional, en casa, sí. Pero la presencia de Dios, hermanos, no es solamente en esos momentitos de exaltación, como lo hemos ya dicho y declarado. La presencia de Dios es para la vida diaria. La presencia de Dios nos guía en cada decisión que nosotros tomamos. Por lo tanto, ese símbolo del arca del pacto que estaba ahí para Israel, que era Dios mismo con ellos, hoy, hermanos, Dios habita ya no en templos así, ¿verdad?, hechos de hombres, sino que habita en este templo. Esa presencia de Dios no debe de faltar. Esa presencia de Dios debe ser cada día más. Avivemos el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Avivémoslo. Los filisteos les quitaron a los israelitas ese objeto, ¿verdad?, que representaba la presencia de Dios. Si nos descuidamos, podemos volvernos como personas supersticiosas, confiar en objetos o en cosas más que en el que es la realidad, que es nuestro Dios. El arca se la llevaron y después, por cierto, tuvieron que regresarla porque el arca que representaba la presencia de Dios causó daños a los enemigos. Pero cuando la trajeron para la casa de Obed-Edom, según la Biblia, dice que por 3 meses esa arca estuvo en la casa de ese hombre y la casa de ese hombre fue bendecida. Quiere decir que donde está la presencia de Dios hay bendición. Donde está la presencia de Dios, el enemigo tiene que huir. No ande pensando usted en cosas así, ¿verdad?, sustitos o cosas que el enemigo de repente le pone a la mente. Claro, si se descuida, sí, ¿verdad? Pero si estamos en la presencia de Dios, el enemigo tiene que huir, porque Dios está con nosotros. Él ha prometido: no te dejaré y no te desampararé. Pero debemos volvernos a Dios. Samuel les dice: si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, Él va a estar con ustedes. Llevaron de nuevo el arca, la regresaron los filisteos y dice que la dejaron en un lugar que se llama Kiriat Jearim. Y ahí estuvo, no crea que poquito tiempo. Según lo que dice la parte final de este capítulo, o al principio incluso del capítulo 7, dice que 20 años estuvo ahí el arca del pacto y nadie hacía nada. Hasta que decidieron, ¿verdad?, nuevamente llevarla a un lugar especial, donde Samuel pues designa un lugar. Entonces les dice Samuel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué hay que hacer entonces? Para entregar todo nuestro corazón a Dios, debemos quitar los dioses ajenos. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Pero yo ya no tengo Baal, me va a decir usted. Ni sé qué es Baal, ni sé qué es Astarot. Eran los dioses de aquel tiempo. Hoy se conocen dioses, ¿verdad?, como ídolos, como la religión tradicional que tiene sus cosas. Y aunque ellos digan: no, es que nosotros no los adoramos, no, es que nosotros no les pedimos, en la práctica sí lo hacen. Pero la iglesia evangélica nos interesa hoy, ¿verdad?, porque ellos pues están allá. La iglesia evangélica sí vemos que también tiene situaciones en las cuales nos pueden apartar de Dios. La Biblia dice que el primer lugar lo debe de ocupar el Señor Dios Todopoderoso. Pero en la práctica lo hacemos nosotros. Hay que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Si de verdad nosotros le ponemos a Él en primer lugar. ¿O qué ponemos en primer lugar? Probable que nosotros mismos nos pongamos en primer lugar, ¿verdad? Porque deseamos alcanzar nuestros logros, nuestras metas, nuestras satisfacciones, y entonces el que ocupe el primer lugar soy yo.
o podría ser mi esposa, o podría ser mis hijos, o podrían ser mis cosas, o podría ser mi trabajo, o podría ser mi estudio. ¿Qué podría ser lo que ocupe el primer lugar para mí? Hace algún tiempo yo les dije, hagamos un ejercicio. Cuando usted se despierte, piense o recuerde, mejor dicho, cuál es la primera cosa en la que usted piensa. Yo no sé si ustedes hicieron el ejercicio, yo ya lo he hecho varias veces. Lo primero en lo que nosotros pensamos, eso ocupa el primer lugar en nuestra vida. Piénselo en este momentito. Es bueno meditar. Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros, aunque nos desenvolvemos en una vida normal, porque no nos hemos ido de este mundo, estamos aquí. Pero el Señor fue enfático y Él dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El énfasis principal del cristiano no son las cosas de esta tierra, no es lo que nosotros podamos llegar a alcanzar en esta tierra, es llegar a la meta final, como dije hace algún momento, y para eso debemos poner en primer lugar al Señor. Volvámonos al Señor entonces. ¿Pero qué es volverse a Dios? Pudiera estar preguntando a alguien. Yo quiero leerles un versículo solamente en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Siempre me ha impactado. Mire lo que dice. Claro, ellos habían entregado al Hijo de Dios, lo habían crucificado. Dice el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire qué interesante. Esa expresión a mí me encanta, porque dice tiempo de refrigerio. Pregunto a la iglesia, ¿queremos nosotros vivir tiempos de refrigerio? ¿Sabe usted lo que significa tiempo de refrigerio? No significa que usted va a andar diciendo, ay, qué dolores que ando, ay, qué enfermedades, o decir, no tengo yo un trabajo, o decir, ay, qué problemas con mis hijos, qué problemas con mi marido, qué problemas con mi esposa, ay, y todos son ay, como que son los ayes del Apocalipsis, ¿verdad? El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere una iglesia que cante victoria. El Señor quiere una iglesia victoriosa, una iglesia que viva en la presencia de Dios. Yo le pregunto a ustedes, si somos hijos de un gran rey y de repente nosotros estamos en la miseria y no tenemos que comer, ¿cree usted que tiene sentido eso? No tiene sentido. Puede ser algún momento en el cual pasemos alguna situación difícil, pero lo puede hacer Dios para probarnos. Pero no es que Dios se va a complacer y va a decir, mi hijo, me río, ¿verdad? Porque no tiene que comer. O mi hijo, ¿verdad? Todos esos problemas que tiene, yo me estoy gozando. No, yo les decía la vez anterior, usted como padre, como madre, si apenas le hace falta algo a su hijo, rápido se lo provee. Si le dice, ay, tengo un dolor, rápido mira cómo lo atiende. Un padre no quiere que su hijo esté todo arruinado, así es Dios. El problema es que la gente vive como vive porque quiere vivir en pecado. Arrepentíos, dijo el apóstol ahí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿por qué no vive en victoria la persona? Porque quiere vivir en pecado. ¿Por qué no vive en victoria? Porque no se ha convertido de verdad. Yo no quiero hablar esto con cuidado, porque a veces las personas dicen que alguien no es un verdadero hijo de Dios. Tal vez no sea eso, aunque en algunos casos pudiera ser. Que alguien no ve la de él, como dicen, porque tal vez nunca se ha entregado a Dios de verdad. Pero pensemos en los cristianos, en los que ya somos. La conversión equivale a decir que nosotros dejamos el mundo y de verdad nos volvemos a Dios. Por eso dice, arrepentíos y convertíos. Dicen algunas personas, son
arrepentidos pero no convertidos. Y a veces hacen una sola ensalada, ¿verdad? Queriendo decir que han aceptado a Cristo, pero que no son salvos. Yo no sé, no les entiendo. Pero la verdad es que el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, su entrega debe de ser total al Señor y no a medias. Entonces, cuando eso ocurra, dice que los pecados van a ser borrados y van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos maravillosos debemos de anhelarlos. Si hoy no los estamos viviendo, hoy pidámosle al Señor algo. Borra mis pecados, Señor. Yo me quiero convertir a ti de todo corazón. Yo quiero hacerlo. Yo quiero acercarme porque Israel lo hizo. Si usted ve el siguiente versículo, en 1 de Samuel 7:4. Entonces dice, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron ¿a quién dice? Solo a Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Porque ellos estaban en ese momentito, hermanos, clamando al Señor. Ellos estaban allí pidiendo al Señor que los librara del enemigo que ya venía enfrente. Usted no sabe. Ellos lo estaban viendo, pero probablemente nosotros no vemos al enemigo en algún momento, ¿verdad? Que ya viene y está listo como el enemigo, dice, como el león para lanzarse sobre su presa. No lo vemos. Hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Dios. Pero en segundo lugar, para vivir una vida victoriosa, debemos tener íntima comunión con Dios. Según el versículo número 5, dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. La oración en este pasaje que hemos leído se repite por lo menos en 3 oportunidades. Yo voy a orar, dice, a Jehová por vosotros. ¿Sabe lo que era Samuel? Era un sacerdote de Dios. Y usted y yo somos sacerdotes de Dios. Los hombres y las mujeres, porque en el Nuevo Testamento el sacerdocio de los creyentes es general. Somos personas llamadas para interceder. Somos personas llamadas para clamar por otros. Vea que a veces ni siquiera por nosotros mismos podemos. Pero Dios nos manda que trascendamos, que las oraciones ya no sean solo por usted mismo, que las oraciones sean por las necesidades de otras personas. Y ahí se ve la clave de una vida de oración de la persona. Cuando está clamando y solamente pidiendo por él o por ella, su vida de oración es pobre. Pero cuando sus prioridades ya no es su vida personal, sino las otras personas, entonces su vida de oración está subiendo, porque Dios le agrada que intercedamos por su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás llegue un momento cuando usted diga, no, pero yo no puedo ayudar a esta persona con su necesidad que tiene. Yo quisiera tener algo para darle. Probable que no pueda darle cosas grandes, pero le digo, lo mejor que usted tiene para darle a una persona en una necesidad es clamar al Dios Todopoderoso para que esa persona sea restablecida. Puede ser una enfermedad grave. Entonces dice que Samuel ora por ellos y ellos obedecen, se reúnen, dice el versículo 6, en la ciudad de Mizpa y sacan agua. Esa era la forma de adoración de ese tiempo. Derramaban agua sobre un altar, era la forma más antigua de adoración. Derramaron agua delante de Jehová. ¿Y qué hicieron más? Ayunaron, dice el versículo 6. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Ese elemento es clave en el momento de entrar en esa íntima comunión con Dios, en la oración. Cuando nos acercamos a Dios, no nos acerquemos como que nunca hemos pecado. No nos acerquemos como que somos la persona más santa de la iglesia. Cuando nos acerquemos al Señor, acerquémonos como viles pecadores, como personas necesitadas de la gracia bendita de Dios. Porque le digo que si nos acercamos en esa sintonía, vamos a hallar gracia delante de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, también Dios lo humilla, dice la palabra bendita de Dios. El Señor relató una historia de 2 hombres que fueron a orar, dice,
Y dice que uno era fariseo y dice la Biblia claramente que oraba consigo mismo. Y dice que decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 3 veces a la semana, y yo hago esto y yo hago lo otro. Y aunque era verdad lo que él estaba diciendo, pero su espíritu estaba altivo delante de Dios. Y había otro, dice que estaba por allá, lejos, que dice que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. Y dice que él solamente se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y dice el Señor: les aseguro que descendió antes perdonado que el otro, porque al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla, dijo el Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos acerquemos. Dice que ellos dijeron: hemos pecado contra Jehová, hemos pecado. Yo le pregunto a la iglesia: ¿y nosotros? ¿Será que hemos pecado contra Dios? No se atreven, ¿verdad?, a decirlo todos. Pero sí, hemos pecado contra Dios. Y dirán algunos: pero es que yo no he pecado de muerte, porque somos listos, ¿verdad?, los que conocemos la Biblia. Yo no he pecado de muerte, hermano. De acuerdo. Probablemente usted no ha cometido un pecado así bien grave, pero en algo hemos ofendido a Dios. En algún pensamiento, con alguna mala mirada. Los pecados de omisión que la Biblia dice, lo que deberíamos de hacer y no lo hacemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Le es pecado. Entonces en algo hemos ofendido al Señor. Y en esta mañana debemos pedirle perdón. Esta es una mañana de confesión de pecados. Esta es una mañana de arrepentimiento, una mañana de volvernos a Dios, una mañana de clamor, de comunión. Hermanos, eso es hoy, de buscar al Señor. Otro de los aspectos que nosotros debemos hacer para estar en una buena comunión con Dios, como decíamos, es estar ahí en el secreto. Este es el segundo lugar. Pero quiero leer otros versículos acá. Los filisteos se preparan para pelear y dice el versículo 9: Samuel tomó un cordero de leche. Mire lo que hizo. Bueno, el 8 también dice que ellos le piden que clame por ellos. Entonces le dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 2 veces van ya que le dicen: oren por nosotros, porque no hay cosa más importante que la oración. Y el 9 dice: y Samuel tomó un cordero de leche, el sacrificio, ¿verdad?, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice lo último? Y Jehová le oyó. Eso me encanta a mí, porque cuando oramos queremos ser oídos. Cuando no vemos respuesta nos angustiamos. Cuando ya pasaron algunos días, unos meses, unos años, Dios mío, comienzan las dudas y comienzan los por qué y comienzan las situaciones, porque somos humanos. Pero en esta oportunidad la respuesta vino pronta y dice que Jehová le oyó a este hombre de Dios. La importancia de tener una comunión con Dios, hermanos. Samuelito dice que desde niño, ¿qué hacía él? Estaba en el templo de Dios. No se apartaba, dice. Ahí estaba. Y cuando uno lee se da cuenta que era ayudante del sacerdote principal. Y después, cuando ellos son desechados, él entra a ejercer como sacerdote principal. Este hombre a mí me admira y me impacta siempre que leo acerca de su vida. Nosotros nos sentimos a veces muy cargados, muy, ¿cómo les digo? Sí, con varias actividades, pero Samuel era sacerdote de Dios. Y aparte de ser sacerdote de Dios, era juez en Israel, que el tiempo no nos alcanza para detallar todo eso. Y aparte de eso, era profeta de Dios. 3 ministerios en uno. Dios mío, como que nosotros hoy fuéramos pastor, pero aparte de ser pastor, también funge como evangelista, ¿verdad?, en diferentes lugares, haciendo campañas y evangelizando y todo eso. Pero aparte de ser evangelista, también
es un maestro, ¿verdad? Y que se mueve por diferentes lugares, de centros de estudio, iglesias. Difícil, hermanos, difícil. Porque hay que dedicar tiempo y hay que dedicar fuerza y hay que estar en la comunión con Dios para cada ministerio. Pero este hombre lo hizo. Y lo tercero que quiero enfatizar acá es que para tener una vida victoriosa hay que tener amor, pero amor por la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí? Ya me dijeron amén. Ya me dijeron amén. Piénsenlo. Aquí en la congregación leemos la escritura, ¿verdad? Eso es un hecho. Pero en la casita, hermanos, leemos la escritura. Piénselo, 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 piénselo. Los que predicamos por obligación, leemos. Tenemos que leer. Pero debe de ser, hermanos, un deleite, como lo hemos oído, ¿verdad? De una vida de devocional, de una vida de comunión con Dios, es donde surgen los mejores mensajes que el Señor nos da para su congregación. No es de internet, ¿verdad? Porque internet hoy, ahí están, o hay libros de bosquejo, ¿verdad? Y hay algunos que no quieren pagar el precio, compran los libritos. Me decía un pastor amigo hace como 5 años, me decía, mire, consígame, me decía, el libro de bosquejo. No le puede dar el nombre porque lo pueden ir a buscar. Consígame, me decía, el libro de bosquejo del doctor, y me decía el nombre. Le decía yo. Le conseguí un tomo, le conseguí otro tomo. Ese hombre no le alcanzaban los bosquejos. 3 tomos le conseguí, porque él sabía que yo tenía descuentos en una librería. No, los sermones vienen de la presencia de Dios. La palabra que va a edificar a la iglesia viene de estar en el secreto de Dios, viene de una vida de búsqueda continua en la palabra bendita de Dios. Yo le voy a leer solo un versículo de Samuel, capítulo 3, versículo 19, para que usted vea lo que hacía este hombre. Los hombres que impactaron en el ayer y hoy en estos días son hombres de la palabra. 3:19 de primer libro de Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mire qué interesante. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Interesante. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Este hombre estaba listo cuando Dios le hablaba. Según el capítulo 3 al principio, dice que cuando oyó primeramente la voz de Dios, no conocía todavía a Dios. A él lo habían llevado a que sirviera en el templo. Probablemente alguien entre al servicio de Dios sin todavía ser llamado incluso como pastor, como ministro, y ya esté de cierto modo dando algunas palabras. Pero llega el momentito cuando Dios impacta el corazón y le hace sentir a uno que es llamado para algo mayor. A este hombre Dios lo estaba llamando siendo un niño, ¿verdad? Siendo un niñito, un joven. Y él no sabía, pero desde que comprendió que era Dios el que lo llamaba, dice que comenzó a apreciar la palabra que Dios le daba. Cuando dice que no la dejó caer a tierra, quiere decir que lo que Dios le decía, lo ponía en práctica. Hoy, en estos días, no con nosotros, porque por lo menos yo no les he escuchado. Pero hay lugares, hermanos, donde las personas no reciben toda la palabra, reciben algunas partes, pero otras dicen, que lo haga él. Ni lo vive, dicen otras. Y fíjense que hay congregaciones donde son tan descarados que en el momento que el predicador habla, ellos están contradiciendo la palabra de Dios. Eso es grave, eso es llegar a un punto en el cual la gente ya no tiene reverencia por la palabra de Dios. Pero un lugar donde se ama la palabra de Dios, un lugar donde se acepta la palabra de Dios, es un lugar donde la presencia de Él va a estar manifiesta y vamos a poder vivir de una manera victoriosa. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Bendito sea el nombre maravilloso de Dios.
como Samuel, ninguna palabra dejó caer, dice, a tierra. Una palabra bonita, aceptémosla. Una palabra áspera, aceptémosla también. Dicen que a veces el cordero va con hierbas amargas. Algunos de nuestros pastores, ¿verdad?, la preparan más con hierbas amargas, ¿verdad? Y ahí es donde hay que comerlo. El cordero que disfrutaron los israelitas cuando iban a salir por el desierto, iba con hierbas amargas. Y usted ya sabe lo que significa. Esas hierbas amargas representaban todos los sufrimientos que ellos habían tenido ahí en Israel, en Egipto. Pero todo lo que iban a sufrir, también ellos tenían que estar dispuestos. Rápido iban a salir, tenían que tener su bordón en la mano, sus sandalias puestas, porque en el momento que Dios dijera, salían en marcha. Así es la iglesia, ¿verdad? Aunque sufre, aunque pasa por situaciones, pero nosotros decimos hacia adelante siempre. Hacia adelante siempre. Último versículo que leemos. Evangelio de Juan 5:39. La palabra de Dios pues es preciosísima. 5:39 del Evangelio de Juan dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué interesante. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñenlas, busquen ahí, y se van a dar cuenta que ellas dan testimonio de mí. Claro, para los israelitas era una reprensión, porque ellos no lo aceptaban. Ellos habían leído todo el Antiguo Testamento, pero cuando Él aparece no lo aceptan. Ahora para nosotros el escudriñarlas, ¿para qué es? Para aprender más del Señor, para conocerlo más a Él. En tanto que hemos oído, hermanos, enseñanzas, predicaciones, lectura bíblica y todo, hemos entendido que lo que Dios quiere es que lo conozcamos más a Él. Cuando nosotros le conocemos más a Él, vamos a vivir de una mejor manera en este mundo. Si nosotros le conocemos, lo vamos a amar más. Y si lo amamos más, vamos a desechar las cosas del mundo. Esa es una consecuencia, ¿verdad? Entonces el Señor dice: escudriñenlas, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga la palabra meditar. Para que hagas y guardes, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿queremos que todo nos salga bien? La respuesta es sí, ¿verdad? Es afirmativa. Entonces, dediquémonos a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, a meditar en ella. En lugar de ir pensando otras cosas por el camino, o cuando usted está trabajando, o cuando va para sus estudios, vaya pensando en lo que se predicó. Vaya pensando en la lectura que hizo tempranito. Vaya pensando en el salmo que leyó. Vaya pensando en el proverbio que leyó. O estaré hablando en chino aquí. ¿Verdad que no, hermanos? Hay que leer la palabra de Dios. Si los proverbios los dejó de leer, yo no sé si el año pasado o los dejó de leer hace 5 años, hay que volver a la lectura de los proverbios. Hay sabiduría de Dios ahí, hermanos. Porque a veces cometemos errores porque no estamos leyendo ahí. Los proverbios es sabiduría práctica a cómo vivir, a cómo apartarnos del mal. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? Hacerles caso. No, ¿verdad? No consientas, dice. No consientas. Si te quieren engañar, si te dicen, ven, hagamos una bolsa común, vamos. Como quien dice, vamos a robar juntos. No. Si te quieren invitar ahí, ¿verdad? Tus amigos con otra situación, no. Eso dicen los proverbios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos, oiga qué palabra más fuerte, desprecian la sabiduría y la instrucción, dice. Entonces, hermanos, sabiduría práctica. Dios quiere que prosperemos, que vivamos bien. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al fiel Salvador. Él quiere que vivamos en victoria, pero depende de nosotros el poder obedecer al Señor. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos una vez más honrar tu nombre. Una vez más, Señor, exaltarte, bendecirte, porque eres bueno, eres maravilloso. Padre eterno, que nuestro corazón pueda estar inclinado, Señor, por completo a ti. Que nuestro corazón pueda arder, Señor, por tu santidad, por hacer tu voluntad. Prepáranos, así como Esdras, Señor, el sacerdote de Dios. Dice tu palabra que había preparado su corazón para inquirir en tu ley. Oh Dios mío, se había preparado, Señor, para poder indagar, para poder investigar, para poder practicarla y para poder enseñarla al pueblo de Dios. Padre lindo, enséñanos a ser como Samuel también, hombre de Dios, que no dejó caer a tierra ninguna de tus palabras. Las que fueron oídas fueron puestas en práctica. Señor eterno, enséñanos que nosotros, cual Samuel, podamos ser hombres y mujeres que respetemos, Señor, que te respetemos a ti, que respetemos el ser llamados hijos de Dios, que vivamos de acuerdo, Señor, a tu santa y bendita voluntad. Padre, aparta de nosotros toda mancha de pecado. Aparta de nosotros, Señor, todo obstáculo, todo ídolo, todo Dios falso, todo impedimento, apártalo, Señor, porque queremos volvernos a ti de todo corazón. Queremos vivir en comunión a través de la oración, a través del ayuno, a través de una entrega total, Señor, a ti, pues es clave. La oración trae victoria. El pueblo de Israel venció, los filisteos fueron destruidos y Samuel pudo proclamar victoria, pudo decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pudo poner ese monumento, esa roca de ayuda, significa Ebenezer, roca de ayuda, roca de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová también a nosotros. Gracias, mi Señor, mi Dios. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. Amén. Cuando los